Este hombre fue condenado a una muerte que los egipcios consideraban la más humillante de todas. No fue ejecutado en privado. Fue expuesto a plena vista, a las puertas del templo, para que Egipto entero supiera lo que costaba romper el Maat. ¿Qué crimen podía merecer algo así? En el antiguo Egipto, los castigos no eran solo dolor, eran mensajes. Cuanto más grave era el crimen, más brutal era el mensaje. Los tribunales del faraón diseñaban cada condena con un propósito: que nadie olvidara lo que sucedía cuando alguien desafiaba el orden establecido. Y el orden establecido era sagrado. Pero lo más aterrador no era lo que le hacían al cuerpo, era lo que le hacían al alma. En los próximos 20 minutos vas a conocer 6 castigos reales del antiguo Egipto, documentados en papiros que los arqueólogos llevan décadas estudiando, escalados de menor a mayor. El primero ya te va a helar la sangre. El sexto, que llega al minuto 12, no deja marcas en el cuerpo. Y sin embargo, era el más temido de todos. Y para entender por qué ese sexto castigo era peor que cualquier ejecución, necesitas conocer primero lo que los egipcios hacían con el cuerpo. Esto no es una simple clase de historia. Vamos a mostrar lo que los papiros cuentan sobre cómo se aplicaba la justicia en el Egipto de los faraones. Porque sin ese contexto, lo que verás en el minuto 12 no te va a parecer un castigo. Te va a parecer una venganza. El castigo corporal más común del antiguo Egipto era una sanción física documentada en el decreto de Nauri. Grabado en piedra por el faraón Seti I alrededor del año 1290 a.C., establece: para delitos menores contra el templo, 100 bastonazos y alteración de rasgos. Para delitos graves, 200 bastonazos y 5 heridas abiertas. Los arqueólogos han encontrado huesos con fracturas en cementerios de artesanos del Imperio Nuevo. El castigo no era una amenaza, era una práctica rutinaria. Los papiros judiciales describen estos procedimientos con la misma frialdad que los registros de cosechas. No hay emoción en los textos, solo el registro de una obligación cumplida. Los arqueólogos han documentado estas marcas en decenas de esqueletos de la época. No eran excepciones. Eran el resultado de un sistema que aplicaba la ley con la misma precisión que tallaba una estatua. ¿Por qué existía este sistema? Porque en el antiguo Egipto, la justicia no era un asunto humano. Era una obligación cósmica. El faraón gobernaba bajo el Maat, el equilibrio del universo. Todo crimen rompía ese equilibrio. Restablecerlo requería una respuesta proporcional. Cuanto mayor el crimen, más severa la respuesta. No por crueldad, por matemáticas cósmicas. Pero los bastonazos eran solo el primer nivel. Para los crímenes que atacaban directamente al faraón o a los dioses, los tribunales aplicaban algo más definitivo. La alteración permanente de los rasgos faciales, nariz y orejas, era la condena para delitos graves contra el Estado o la religión. El papiro judicial de Turín documenta este castigo en el caso de la conspiración del harén contra Ramsés III. Los conspiradores, incluidos jueces del tribunal que intentaron encubrir el complot, recibieron esta condena. El rostro era la carta de presentación del alma en el más allá. Los 42 jueces de Osiris necesitaban reconocer al difunto por sus rasgos. Sin nariz, sin orejas, el alma llegaba como un desconocido al tribunal divino. Y los desconocidos eran devueltos a la oscuridad. Sin rasgos, el alma llegaba al tribunal divino como un desconocido. Y los desconocidos no eran juzgados, simplemente desaparecían. En el juicio de la conspiración del harén, el papiro judicial de Turín documenta 3 procesos. En total, 28 personas fueron ejecutadas. A otras 10, incluido el príncipe Pentaur, hijo del propio Ramsés III, se les ordenó acabar con su vida. Y al menos uno de los condenados recibió primero la alteración de rasgos, después la orden de morir por su propia mano. El Estado no ejecutaba,
devolvía al condenado la responsabilidad de su propia condena. Pero hay un castigo del que los papiros hablan con menos frecuencia, no porque fuera raro, sino porque los escribas sabían que ponerlo por escrito hacía que la gente dejara de dormir. El papiro Sal 124 documenta el caso de un hombre llamado Paneb, capataz de Deir el Medina, la aldea de artesanos que construía las tumbas del Valle de los Reyes alrededor del año 1200 a.C. La denuncia la presentó Amenact, su propio tío adoptivo. La lista de cargos es la más larga que se ha encontrado contra un individuo en todo el antiguo Egipto: asesinato, robo de tumbas reales, soborno al visir, agresiones físicas contra aldeanos, adulterio con múltiples mujeres y delitos sexuales. 25 años de crímenes, documentados uno por uno. El papiro describe los delitos sin rodeos: robo de tumbas reales, soborno al visir, agresiones, adulterio múltiple, delitos sexuales. Todo documentado sin una sola palabra de más. Paneb fue juzgado en el Gran Kembet. Perdió su puesto. Su hijo no pudo heredarlo. Y su nombre fue registrado con una nota reservada para los peores casos. Que su castigo sirviera de memoria colectiva. No hay registro de que sobreviviera al juicio. Los investigadores creen que fue ejecutado. Pero lo más perturbador del caso Paneb es que llevó 25 años sin que nadie lo detuviera, porque había sobornado a todos los que debían hacerlo. Paneb al menos recibió un juicio. Los que cometían los crímenes más graves no siempre llegaban ante un tribunal. El Estado egipcio tenía una respuesta más directa. El Nilo era el origen de toda la vida en Egipto. El río que fertilizaba los campos, que traía la inundación anual, que era hogar de los dioses, y también era el instrumento de la ejecución más antigua del reino. La condena al río está documentada desde el Imperio Antiguo, hace más de 4000 años. El método era el mismo. El condenado era atado dentro de un saco, se añadían piedras y se arrojaba al Nilo. El cuerpo no volvía. Sin cuerpo, no había momificación. Sin momificación, no había vida eterna. El Nilo no solo mataba, destruía lo que venía después de la muerte. Los textos documentan esta condena para los que se rebelaban contra el faraón, para los sacerdotes corruptos y para los que cometían delitos religiosos graves. No era una condena rutinaria. Era la respuesta para los crímenes que el Estado consideraba traición al orden divino. Cuando el cuerpo desaparecía en las aguas del Nilo, los egipcios sabían que el condenado no volvería. En ningún sentido. 4 castigos. 4 niveles de severidad. Pero hay 2 más. Y estos son diferentes a todos los anteriores porque no los aplicaban los tribunales. Los aplicaban los faraones directamente. Y podían destruir algo que ningún bastonazo, ninguna alteración de rasgos, ningún río podía tocar. La eliminación de los restos del condenado era la condena más extrema del sistema judicial egipcio. No se trataba de privar de sepultura a un enemigo derrotado en combate. Eso ocurría a veces como consecuencia de la guerra. Aquí era una sentencia deliberada y explícita: que el condenado no tuviera ni siquiera el reposo de un cadáver. Los egipcios lo llamaban el fin del ser. Está documentada desde el primer período intermedio, hace más de 4000 años, y aparece en el templo de Canais, construido por el mismo Seti I, que firmó el decreto de Nauri. Cuando los restos de un condenado eran eliminados por orden judicial, el Estado no solo estaba eliminando un cuerpo, estaba garantizando que esa persona no pudiera ser momificada, no pudiera ser reconocida por los 42 jueces del tribunal de Osiris, no pudiera pronunciar su nombre ante el dios. Estaba destruyendo su alma de forma permanente. No había posibilidad de apelación. No había manera de recuperarse.
Esta condena no era para los ladrones ni para los corruptos, era para los que atacaban lo más sagrado, los que destruían momias de faraones, los que cometían sacrilegio contra los dioses, los que habían traicionado el Maat de forma irrecuperable. Los egipcios sabían exactamente qué era lo más valioso para una persona, y decidieron usarlo como arma de castigo. No te matamos, te borramos del cosmos. Cada paso de la vida egipcia estaba diseñado para asegurar la continuidad del nombre y el recuerdo. Construir una tumba era el deber de todo aquel que pudiera permitírselo. Tener descendientes que pronunciaran tu nombre era el objetivo último. Cuando el Estado intervenía para romper esa cadena, no estaba castigando a un individuo. Estaba cerrando el ciclo de su existencia. No era venganza. Era ingeniería espiritual. Cada castigo estaba diseñado para atacar un aspecto diferente de lo que hacía a una persona existir. Pero hay una condena que los historiadores encuentran todavía más desconcertante, porque en este caso el Estado no ejecutaba, simplemente le devolvía al condenado la decisión. El papiro judicial de Turín documenta uno de los casos más perturbadores de la justicia egipcia. En la conspiración del harén contra Ramsés III, el intento de asesinato del faraón organizado desde dentro del palacio, varios condenados no fueron ejecutados directamente. Fueron llevados ante el tribunal, declarados culpables, y luego se les comunicó la sentencia. Debían morir por su propia mano. En total, 10 personas recibieron esta condena, entre ellos el príncipe Pentaur, hijo del propio Ramsés III, la dinastía condenando a su propia sangre. Los historiadores han debatido durante décadas qué significaba exactamente esta condena. La interpretación más extendida es que el Estado egipcio consideraba que ciertos crímenes, especialmente los de traición a la familia real, no podían ser ejecutados por mano ajena sin contaminar al ejecutor. El condenado debía cargar con el peso de su propia muerte. Algunos documentos sugieren que la condena incluía previamente la alteración de rasgos, morir sin identidad, por mano propia. El diseño del castigo era tan específico que es imposible que fuera accidental. Los historiadores que han estudiado estas condenas señalan un patrón. El Estado no buscaba la ejecución rápida. Buscaba la espectacularidad y la ejemplaridad. Quien presenciaba el castigo sabía exactamente qué pasaba si cometía el mismo delito. La advertencia no era abstracta, era visual, era tangible, y permanecía en la memoria de los vivos mucho después de que el condenado hubiera desaparecido. 6 castigos, cada uno diseñado para atacar algo diferente: el cuerpo, la identidad, la eternidad, la dignidad. Pero hay uno que los arqueólogos consideran el más aterrador de todos. No dejaba marcas. No requería tribunales ni ejecutores. Solo cincel y piedra. Y un arqueólogo español lleva más de 20 años intentando entender por qué le aplicaron ese castigo a un solo hombre hace 3.500 años. 6 castigos, cada uno diseñado para atacar algo diferente: el cuerpo, la identidad, la eternidad, la dignidad. Pero hay uno que los arqueólogos consideran el más aterrador de todos. No dejaba marcas, no requería tribunales ni ejecutores, solo cincel y piedra. Y un arqueólogo español lleva más de 20 años intentando entender por qué le aplicaron ese castigo a un solo hombre hace 3.500 años. Esa condena tenía un nombre técnico que los arqueólogos usan en latín: damnatio memoriae, la aniquilación de la memoria. El nombre del condenado era arrancado de todos los registros con cincel, sus estatuas destruidas, su rostro eliminado de los relieves, su cartucho real raspado de la piedra. El objetivo era que Osiris nunca pronunciara su nombre, porque los egipcios creían que pronunciar un nombre era traer a esa persona de regreso a la existencia,
Si nadie lo pronunciaba jamás, dejaba de existir por completo. Borrar a alguien de la historia no era un acto de rabia. Era una operación coordinada. Los canteros recibían instrucciones precisas. No se trataba de destruir el monumento, solo de eliminar la presencia del condenado. Cada cartucho, cada relieve, cada mención de su nombre era raspada con cincel. La estructura permanecía. El propietario desaparecía. Escribas que revisaban todos los monumentos, canteros que cincelaban cada cartucho, funcionarios que auditaban los registros del templo. Un esfuerzo que podía durar años. Cuando terminaba, el condenado no había sido castigado, había sido erradicado. En la necrópolis de Dra Abu el Naga, en Luxor, hay una tumba numerada como TT-11. Perteneció a Yehuti, jefe del tesoro y supervisor de los trabajos reales bajo el reinado de Hatshepsut, alrededor del año 1470 a.C. No era un funcionario menor. Era uno de los hombres más cercanos a la faraón más poderosa de su época. Su tumba era magnífica. La concibió como un monumento a la escritura, con los 2 himnos en escritura criptográfica más antiguos que se conocen. Yehuti era el sabio entre los sabios, y alguien decidió que no debía ser recordado. Los arqueólogos han encontrado su tumba casi vacía de referencias a su propietario. Lo que debería haber sido un monumento a su vida, una celebración de su acceso a lo divino, se convirtió en una cámara donde su nombre fue reemplazado por otro. No sabemos si Yehuti cometió un delito o si fue víctima de la política de un sucesor. El proyecto Yehuti del CSIC lleva más de 20 años excavando esa tumba. En ese tiempo han descubierto algo que hace el caso aún más misterioso. El padre de Yehuti no era egipcio, era oriundo de Siria-Palestina, un extranjero en la élite más cercana al trono. Eso explicaría por qué Yehuti invirtió tanto esfuerzo en demostrar su dominio de la escritura y los rituales más antiguos de Egipto. Estaba compensando un origen que en ciertos círculos podía ser su mayor vulnerabilidad. El investigador José Manuel Galán, del CSIC, describe el borrado de Yehuti como sistemático y deliberado. Su nombre fue arrancado de la piedra con cincel. Su rostro, eliminado. Algunos relieves no fueron destruidos sino retallados. Su nombre es reemplazado por otro nombre. Como si alguien hubiera querido reutilizar la tumba, no solo borrar a su propietario. Lo identificamos como Yehuti gracias a unos conos funerarios encontrados en la excavación. Sin esos conos, Yehuti habría desaparecido para siempre, como estaba previsto. El patrón es inequívoco. No fue un acto de vandalismo ocasional. Fue una condena ejecutada con la precisión de un escriba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo Yehuti? Galán lleva más de 20 años intentando responder esa pregunta. Tenía vínculos con Hatshepsut. Cuando Tutmosis III tomó el control, muchos colaboradores de Hatshepsut fueron marginados, pero el borrado de Yehuti fue más completo que el de otros, más meticuloso. Galán dijo: «Lo que sabemos es que fue borrado. ¿Por qué fue borrado? Esa pregunta sigue sin respuesta después de 20 años de excavación». Y esa honestidad es la respuesta más aterradora de todas. Yehuti no fue el único. El caso más famoso de condena al olvido es el de Hatshepsut, la faraón que gobernó Egipto durante 22 años. Tutmosis III esperó más de 20 años después de su muerte antes de ordenar el borrado. Destruyó sus estatuas. Raspó su nombre. La eliminó de las listas oficiales de reyes. Durante 3000 años, Hatshepsut desapareció de la historia, hasta que los arqueólogos del siglo XIX empezaron a leer los jeroglíficos y encontraron los huecos donde había estado su nombre. El olvido nunca es definitivo. Siempre queda algo.
Pero Yehuti todavía espera que alguien descubra por qué. 6 castigos con diferentes niveles de severidad, cada uno diseñado para atacar algo diferente. Los bastonazos atacaban el cuerpo. La alteración de rasgos atacaba la identidad. La condena al río atacaba la eternidad. La eliminación de los restos destruía todo. La muerte por mano propia devolvía el peso al condenado. Y la condena al olvido borraba al individuo del cosmos. Juntos forman el retrato de una civilización que entendía con precisión qué era lo más valioso para una persona y que no dudaba en usarlo en su contra. El caso Yehuti sigue abierto. José Manuel Galán lleva 20 años sin poder responder por qué fue borrado. Esa pregunta sigue sin respuesta. Pero hay algo que los egipcios sabían y que nosotros hemos olvidado. El nombre es el alma. Pronunciarlo es traer de vuelta a alguien. Borrarlo es condenarlo al silencio eterno. Quiero saber qué opinas sobre el caso Yehuti. ¿Qué crees que hizo para merecer una condena tan extrema? ¿Fue una venganza personal de Tutmosis III? ¿Sabía algo que no debía saber? ¿O su origen extranjero fue su condena? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia te importa. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia oficial no cuenta. Cada semana publicamos un nuevo documental sobre el pasado antiguo. Y si este video te pareció impactante, el que aparece ahora en pantalla te va a dar el contexto que faltaba. Nos vemos ahí.